La refiguración de la novela. En la relación del lector con el objeto artístico se da una cierta magia. El autor se despide del texto cuando lo entrega a la estampa, y así la obra comienza a andar sola por el mundo literario, dispuesta y abierta a otros sentidos. Desde la construcción de la novela, el lector debe haber quedado implícito. Toda obra crea su propio lector. Cuando un conjunto de texto produce sus lectores, los escritores futuros adoptan una forma persistente que da cierto resultado. Por ejemplo, la programación editorial se basa en esta verdad. Sin embargo, aunque existen algunas apuestas contrarias, ninguna novela puede atrapar al lector exigente sin haber sido configurada dentro de una tradición del decir y organizar los recursos literarios. Es un diálogo entre la tradición, el pasado de la escritura y el ritmo del texto que aflora esa magia inusitada que se encuentra en la lectura de una novela y que trasciende la práctica literaria de una cultura. Cuando esto ocurre, el libro es una especie de amigo, de compañero de viaje, de camarada, que comparte el gozo, el saber, la esperanza y las desilusiones. Como la novela es en cierta medida una imagen de la vida, ella desborda la vida, la tradición, los recursos y las expectativas del lector, además de los planes editoriales y la prefiguración del autor. La lucha entre el autor y el lector, la dificultad de atrapar a ese demonio interior dotado de innumerables poros por donde se cuela todo lo que es inconcebible y que podríamos encontrar en la frase de Baudelaire en el prefacio de Le Frère du Mal: Lecteur, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. En Taberna de náufragos, José Enrique García esculpe una obra literaria sobresaliente de gran calidad que el lector podría estimar como un cuaderno de viaje que le acompaña y del cual no se puede separar hasta llegar al final del viaje. Pero aún más, donde el lector experimenta la sensación de reiniciar la lectura de inmediato, porque el extrañamiento que el texto produce en su espíritu le impulsa a quedarse en la felicidad de la lectura. Cosa contraria ocurre cuando el ritmo de la obra te saca desde las primeras páginas y solo por testarudez de lector intentas llegar al final, contando páginas, sumando capítulos y rabiando, como lo hacía Juan Carlos Onetti al maldecir los lugares comunes en ciertas novelas policiales. Por otra parte, creo que una de las preguntas capitales desde el inicio de la reflexión de la literatura como obra de arte es: ¿qué hace que un objeto sea una obra de arte? Y en este caso, ¿qué tiene una novela que la eleva al nivel de pieza de arte? Esta novela de José Enrique García nos ayuda a contestar la segunda pregunta. Y por supuesto debemos comenzar por el lenguaje. El autor es uno de nuestros mejores poetas, pero el mero ser poeta no determina que se escriba una excelente novela. El lenguaje poético es distinto al lenguaje literario de una novela. Muchas veces la riqueza léxica de una obra literaria no está en adoptar el ritmo del poema, sino la finalidad poética, hacer que la lengua toque los senderos de la imaginación. De otra manera, sacar el ritmo de la lengua de su forma cosificada, llevarlo a su literalidad, como diría Mechonic. El autor que no prefigure la transformación de los códigos y los discursos literarios no podrá hacer una buena novela. El autor narra las historias de los personajes, pero la novela no son las historias, sino el ambiente y la presencia de estos personajes en su vida chata, siempre en el naufragio, sin que el lector sepa de antemano hacia dónde irá. En efecto, es una novela que se muerde la cola. Cuando termina parece volver a comenzar. De ahí que este sentido circular de la narración. En el ambiente que se encuentran estos personajes, la vida parece retratada, pero no en cuadros, sino que es filtrada de a poco para que el lector vaya conformando la configuración del ambiente, de la atmósfera y la situación de sus grises personajes. Los recursos y las técnicas literarias usados por el autor son muy diversos. Podríamos hablar que es un poco ambicioso en esta parte,
un narrador heterodiegético, intertextos, cartas, diálogos y fragmentos de novela o intento de dramas. Domina la descripción, el apuntar el ambiente, narrar las cosas que están ahí y que el narrador le da vida al filtrarla por su maravillosa observación. Entendemos que la novela actual es como la anterior, un gran hipertexto de la propia literatura, que ella dialoga con la tradición. Y en el caso de la literatura nuestra, debemos aclarar que dialogamos con muchas tradiciones. Ejemplo, que Taberna de Náufragos podría ser una obra dentro de la tradición de la novela de la década del 50, la novela existencial, la novela que habla del ser del hombre y de la vida, pero también de la novela dominicana como En su niebla de Ramón Lacay Polanco, claro, superado a Lacay y en la construcción de la atmósfera y en la mirada detenida de los personajes. Podemos verla también dentro del conjunto de novelas que han escrito otros poetas como Pedro Mir en Cuando amaban las tierras comuneras de 1978, Manuel Rueda en Bienvenida y la noche de 1994, o el Marcio Veloz Maggiolo de Los Ángeles de Hueso de 1967, y también Andrés L. Mateo, el Andrés L. Mateo de La otra Penélope de 1982.